Muy bien, buenas tardes hermanos a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Un gusto estar aquí en esta noche, ya noche de jueves, y la semana se pasa rápido. Así que hoy, gracias a Dios, ya estamos aquí en este lugar para estudiar el penúltimo tema de estas noches, que lleva por título El vencedor vencido. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo número 3. Juan, capítulo 3. Allí vamos a tener nuestro estudio en esta hora y vamos a ver cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta ocasión. Juan, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Allí va a ser nuestro estudio, sí. El vencedor vencido. El vencedor vencido. Ese es el título para el tema de esta noche. Les voy a invitar para que inclinemos nuestro rostro ahí donde estamos y vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Te damos gracias porque nos das vida y salud, y gracias también porque nos permites estar reunidos en este momento para estudiar tu palabra. Queremos invitarte para que a través del Espíritu Santo nos dirijas en este estudio, que seas tú el que hables y que abras nuestra mente y corazón. Bendice y cuida también a toda nuestra familia donde quiera que esté. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Juan capítulo 3, dice allí el versículo número 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y él, dice la Biblia, era un principal entre los judíos. Este hombre vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que no te maravilles que te he dicho que te es necesario nacer, ¿qué cosa? De nuevo. Nicodemo significa vencedor del pueblo. Así significa ese nombre. Es un nombre de origen griego. Muchos judíos empezaron con la costumbre de adoptar nombres extranjeros, sobre todo griegos, para ponerle a sus hijos. Y eso es algo que las culturas tienen. Por ejemplo, aquí hubo un boom en los años 2000 en nuestro país, que la gente empezó a tomar nombres extranjeros para sus hijos. Así que nosotros tenemos muchos Bryans y muchos Johns y muchos, nombres extranjeros, ¿no es cierto? Michael, ¿verdad? Y la gente los empezó a adoptar. El otro día me sorprendí de un caso bien interesante porque me llamó mucho la atención. Resulta que en Sonora fue el primer estado que comenzó con una legislación para impedir que la gente le pusiera cualquier tipo de nombre a sus hijos. Y ellos sacaron una lista. Así que cuando usted lleva a registrar a un niño, por lo menos en ese estado, no sé si aquí hagan eso, y usted pide cierto nombre, revisa la lista, la computadora, y si el nombre aparece, lo registran, y si no aparece, no lo registran. Y le dan opciones para que usted escoja de los que están allí. Porque hubo un caso que llegó al extremo, el colmo.
Resulta, y esa fue, no sé al final cómo terminó ese pleito judicial, pero el Estado demandó un matrimonio porque a su hijo, por increíble que parezca, y aunque usted no lo crea, le pusieron Robocop. El niño se llama Robocop, o por lo menos se llamaba hasta que el juicio habló una demanda contra los padres para que le cambiaran ese nombre, y los padres luchaban contra el Estado para decir, bueno, es mi derecho a ponerle como yo quiera. Sí, pero no un nombre que denoste a la persona. Así que comenzaron allí. No sé cómo terminó el pleito, pero lo que sí sé es que imagínense ustedes, si ese niño algún día llegara a ser presidente de México. Bienvenido el señor Robocop Martínez. La gente utiliza diferentes situaciones en su vida, ¿verdad?, para reflejar algunas cosas que están impregnando su cultura. El nombre de Nicodemo, que él era judío, era un nombre griego en realidad que significaba vencedor del pueblo. Nicodemo, al igual que muchos otros, era un hombre rico, un hombre con recursos financieros como para poder haber estudiado hasta el grado de doctor. Si hoy en nuestros días estudiar una licenciatura, una maestría y un doctorado es difícil, en aquellos tiempos era casi imposible. Solamente los que tenían muchos recursos podían hacerlo. Y Nicodemo se había vuelto del partido político de la secta de los fariseos, aquellos que eran extremistas, que buscaban dominar al pueblo de los judíos y establecían leyes que los llevaban al extremo. Ya el primer día platicamos un poquito acerca de ellos. Y resulta que también tenía una función especial. Él era uno de los príncipes de los fariseos. No solamente era fariseo, era uno de los príncipes de entre los fariseos. Había un grupo selecto de ese Sanedrín que era compuesto por 70 hombres que eran llamados los principales, es decir, quizás los más ancianos o la gente que tenía más sabiduría eran considerados los príncipes. Nicodemo era uno de estos. Así que nosotros podemos pensar y creer que Nicodemo, si estuviera en nuestros días, sería un hombre que se supiera la Biblia al derecho y al revés, un hombre estudioso de las Escrituras, un hombre que hacía las cosas tratando de hacer lo más correcto posible. Este hombre, dice la Escritura, en cierta ocasión, aunque él se mantuvo al margen, estuvo presente en varios eventos donde Jesús participó y los fariseos le tendían trampas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de aquella ocasión cuando acusaron a la mujer de adulterio que estudiamos esta semana? Bueno, Nicodemo estuvo enterado de eso. Él supo que eso iba a pasar. También hubo otra ocasión bien interesante donde la historia nos dice que él estuvo presente, cuando Jesús literalmente echó del templo a los cambistas, a los vendedores y a los sacerdotes. Los echó. Así que todas esas cosas que Jesús estaba haciendo, sanando el sábado, trayendo un mensaje distinto y diferente hasta el que ese momento habían predicado, teniendo 12 discípulos y no uno como era la costumbre, todas esas cosas llamaron la atención de Nicodemo. Sin embargo, por lo que dice la Biblia, Nicodemo tenía todavía cierto temor porque era un hombre muy prestigioso, tenía mucho prestigio que cuidar. No podía revelarse abiertamente como seguidor de Jesús. Él quería primero ver cómo era Jesús. Le importaba a Nicodemo mucho, obviamente, su estatus social, su familia, su trabajo, su puesto público. Él cuidaba esas cosas. Por eso dice la Biblia que le pidió a Jesús una entrevista, pero ¿a qué horas? En la noche, en la oscuridad, en las tinieblas. Fueron al Monte de los Olivos, un lugar en medio de la ciudad despoblado, donde no había personas, solamente los guardias que lo acompañaban a él y los discípulos de Jesús. Allí en medio de las penumbras, entre las tinieblas, Nicodemo comienza
algo bien interesante con Jesús. Reconoce a Cristo como maestro, porque le dice: Rabí, nosotros sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque si no fuera de esa manera, no podrías hacer las señales que tú haces. El diálogo se interrumpe porque Jesús no contesta como un maestro debiera de contestar. Él pudo haber contestado diciendo, agradeciendo y diciendo: bueno, ciertamente te agradezco tu reconocimiento, sé que tú eres también un hombre importante y que te has dado cuenta de las cosas, como elogiando a Nicodemo. Pero Jesús le dice: mira, vamos al punto en cuestión. Y Jesús le dice: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que tú has venido buscando. Y es que Jesús conocía a todos los hombres. Dice allí el versículo número 24 y 25 del capítulo 2, o sea, los versículos previos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en dónde, en el hombre. Él sabía lo que había en el corazón de Nicodemo, sabía cuál era su necesidad, sabía hacia dónde él quería dirigir la plática. Así que le dice: mira, cortemos el camino, atajemos la conversación. Esta noche lo que tú quieres saber es esto: necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo inmediatamente reacciona y habla de sí mismo, porque dice el versículo 4: ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿A quién se estaba refiriendo Nicodemo? A él mismo. Era una pregunta personal. Solo le faltó decir: ¿cómo puedo yo nacer de nuevo si soy viejo? ¿Acaso podré entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Algo imposible. Para él, lo que Jesús le estaba diciendo, y recuerden lo que anoche les platicaba, Jesús los lleva y nos lleva del plano terrenal a lo espiritual. Pero Nicodemo sigue pensando en qué cosa, en el plano terrenal. ¿Cómo se soluciona este dilema, este misterio? ¿Acaso me voy a volver a meter en el vientre de mi mamá? Eso es imposible. ¿Cómo? Eso no se puede hacer. Lo que tú me estás diciendo, en otras palabras, es imposible. Pero Jesús le dice: mira, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es ¿qué cosa? Carne. Pero lo que nace del Espíritu, eso es Espíritu. Así que no te maravilles que te he dicho, les es necesario nacer ¿qué cosa? De nuevo. Entonces dice el versículo 9 que Nicodemo, respondiendo esto, le dijo: ¿y cómo puede hacerse esto? Si no me voy a hacer otra vez bebé y me voy a meter en el vientre de mi mamá, entonces ¿cómo se puede hacer esto? Jesús le dice, viéndolo a los ojos a Nicodemo, un hombre viejo, quizás más fácilmente arriba de 70 años o más todavía. Jesús, viéndolo a los ojos, un hombre de experiencia, toda su vida prácticamente desde su infancia, estudiando las Escrituras, estudiando el Talmud, estudiando las costumbres, las tradiciones de los judíos, se las sabía de memoria, todo. Y Jesús le pregunta y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pues entonces, ¿qué enseñas? ¿Qué es lo que le enseñan a la gente ustedes? ¿Qué cosas? Si se supone, esa pregunta que Jesús hace es una pregunta muy importante, porque ¿qué se suponía que la gente religiosa le tenía que estar enseñando al pueblo? ¿Acerca de quién? De Dios, de Jesús, del Redentor. Y entonces Jesús le dice: bueno, y hasta ahorita, ¿qué es lo que han estado haciendo? Si estoy delante de ti es para que en este momento tú te dieras cuenta con quién hablas.
por las cosas que tú ya has visto. ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, dijo Jesús, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibisteis nuestro testimonio. Si te he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo vas a creer las celestiales? La grande tragedia de Nicodemo, un problema terrible. Era un hombre religioso, pero estaba muy lejos de la verdad y de Dios. Esa era su tragedia. Perdido dentro de su religiosidad. Porque él trataba de ser bueno, no pienso yo que él quisiera ser malo, él buscaba ser bueno, pero eso no era suficiente. Le faltaba. Y es que Nicodemo tenía una tragedia que muchos cristianos han compartido a lo largo de los siglos de la historia. Hay dos palabras que se parecen mucho, pero que significan cosas muy distintas. Convicción y conversión. Se parecen, ¿no es cierto? Pero son cosas diferentes. Permítanme ilustrarlo a través de una historia, que es una fábula. Una fábula es una figura literaria que utilizan algunos escritores, donde algunos objetos inanimados, pueden ser los árboles, las flores, las plantas, cobran vida, o incluso los animales cobran vida y hablan para ilustrarnos o enseñarnos una lección moral. Por eso se le llama moraleja, porque es una lección moral, no espiritual, porque sabemos que las plantas y los árboles no hablan. Por eso es una fábula, un cuento. Pero esta nos va a ayudar a entender un poquito lo que estoy explicando. Esta historia aparece en un libro que se llama Bajo la piel del leopardo. Es la historia de un lobo. Resulta que el lobo está cansado de tener su vida de lobo. Solitario, los lobos cazan solos. Muy difícil que vivan en una comunidad de lobos. Y generalmente trabajan o cazan de noche. Son animales con hábitos nocturnos. Pero el lobo de nuestra historia está cansado de la vida que está llevando, una vida sola, de cacería, nocturna, una vida que él quiere terminar. Así que un día el lobo va y se acuesta en la montaña, está amaneciendo, pero el lobo no está dormido, el sueño se le ha ido. Y está observando las primeras horas del amanecer, cuando el pastor sale de su cabaña, coge su cayado, su vara, y entonces con un silbido trae a los perros que le ayudan a cuidar al rebaño. Se dirige hacia donde está todo el rebaño de ovejas, abre la puerta del establo, allí donde están ellos resguardados para la noche, y entonces lanza un silbido que el cencerro, que es la oveja más grande, más gorda, más vieja, escucha y comienza a seguir la voz del pastor. Y cuando la oveja, el cencerro, comienza a caminar, entonces esas campanas que trae colgando llaman al rebaño de ovejas. Ha llegado el momento de salir. Y entonces el pastor de ese rebaño comienza a caminar dirigiendo a las ovejitas que van detrás de él. Si alguna de estas ovejitas se va quedando atrás, entonces los perros le ayudan al pastor porque van y muerden de manera suave pero firme a las ovejitas para que agarren otra vez el camino, se muevan y no se queden atrás. Si alguna de ellas es muy pequeña, pues el pastor puede llevarla incluso en sus brazos hasta el lugar en donde puedan encontrar pastos frescos, agua cristalina pura que puedan beber y estar allí pasando todo el día, cuidándolas el pastor. El lobo observa eso y él comienza a sacar sus propias conclusiones, y él llega a la conclusión de que la mejor vida
que un animal puede tener es la vida de oveja, porque vive con una familia, tiene quien le cuide, no tiene que preocuparse por la comida, por el agua. Si alguna de ellas se enferma o es herida o cae en un pozo o se pierde, sabe que hay alguien que va a ir por ella. Así que el lobo, dentro de sus pensamientos, él dice: la mejor vida que puedo tener es la vida de oveja, así que yo quiero ser oveja. Agarra sus ahorros, va a la ciudad, encuentra un sastre y le dice: quiero que me haga un traje de oveja. Así que el sastre le toma las medidas, le hace su traje de oveja, se lo entrega y el lobo se va feliz con su traje. Se disfraza de oveja, parece oveja. Y cuando aquella mañana salió el rebaño, entonces el lobo aprovecha un espacio de tiempo y se mete al rebaño. Las ovejas viejas, más maduras, observan a esa oveja que es más grande que las demás, porque tiene un tamaño superior. Se acercan y la huelen. Se ve como oveja, parece oveja, pero huele a lobo. Sin embargo, como el pastor la acepta y los perros no hacen ningún ladrido, ningún esfuerzo por echarla fuera del rebaño, se va con ellos. Y comienza a vivir lo que él piensa que es la mejor vida, la vida de oveja. Así que cuando llegan a un lugar de reposo, de tranquilidad, el lobo descansa plácidamente porque ha encontrado su familia. 2 días después comienza la tragedia del lobo, porque comienza a tener hambre. Así que el lobo piensa y dice: bueno, si yo quiero ser oveja, tengo que comer como comen quienes, las ovejas, y observa lo que están comiendo. Así que dice: bueno, si las ovejas comen pasto, pues entonces yo tengo que comer pasto. Y con su hocico clava sus dientes, sus mandíbulas en la tierra, y saca el primer pedazo de pasto y comienza a masticar. Segundos después lo escupe, porque el lobo no ha sido diseñado para comer pasto. Deja que pase el tiempo, 2, 3 días, al 4.º día el lobo tiene un hambre terrible. No puede soportar más. Cuando cae la noche, el lobo salta a la cerca que protege al rebaño, bota el disfraz de oveja y vuelve a aullar en la montaña para regresar a su vida solitaria, nocturna y de cacería, porque nunca dejó de ser lobo. El lobo tenía la convicción en su mente de que la mejor vida que podía llevar, ¿qué vida era? La de una oveja. Pero le faltaba algo: la conversión. Él podría pretender ser oveja, pero no iba a ser oveja hasta que no fuera completamente convertido. En el mundo cristiano, en el mundo espiritual, hermanos, nosotros podemos estar convencidos de algo. Ciertamente, podemos discutir acerca de la Biblia, de algún asunto importante. Por ejemplo, algo que se discutió por siglos: la divinidad de Cristo. Podríamos discutir toda esta noche si alguien tiene dudas acerca de eso, y por la mañana salir con la firme convicción de que Cristo es divino. Pero eso no quiere decir que con eso nosotros nos vamos a salvar. Porque para salvarnos no solamente hace falta la convicción, sino que es necesaria la conversión. Eso es lo que Jesús le dijo. Tú estás convencido de las cosas y eso es bueno, pero no es suficiente. Necesitas la conversión en tu corazón, y esa conversión solamente la puedo dar yo a través del nuevo nacimiento. Jesús se lo explicó. Es necesario que la gente vuelva a nacer de nuevo, y que vuelva a nacer de agua y de espíritu.
No le dijo que tenía que volverse a meter al vientre de su madre, no, le explicó con claridad, le dijo, necesitas nacer del Espíritu, pero también de qué cosa? Del agua. ¿De qué se estaba refiriendo Jesús? Al bautismo. Uno de los símbolos más elementales del cristianismo, el bautismo. Y vamos a ver esta noche, por lo menos, aquí vamos a abrir un paréntesis porque después vamos a regresar para concluir con la historia de Nicodemo. Un paréntesis para platicar acerca de qué bautismo se refería Jesús. Primero vamos a ir al libro de Marcos, sin que pierdan Juan, porque vamos a regresar más tarde. Marcos, en el capítulo número 1, permítanme decirles, sí, Marcos, capítulo 1, versículo número 7 en adelante. Marcos, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Y Juan predicaba diciendo: viene tras mí, o tras de mí, el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad les bautizo con agua, pero él nos bautizará ¿con qué cosa? Por eso Jesús dijo: no es necesario que seas bautizado en agua, ¿y qué? El Espíritu. El único que puede bautizar con el Espíritu, ¿quién es? Cristo Jesús. Acto seguido, dice el versículo número 9: aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego que subía ¿de dónde? Del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como una paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo ¿qué cosa? Complacencia, contentamiento. Muy bien, algunos aspectos importantes y relevantes del bautismo del cual Jesús hablaba. Número 1, ya aclaramos y ya dijimos, porque la Biblia lo dice, que el único que puede bautizar con el Espíritu, ¿quién es? Jesús. Número 2, ¿Jesús se bautizó o no se bautizó? Ok. ¿Lo necesitaba él? No. ¿Por qué se bautizó? Bueno, él dijo: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, ustedes también ¿qué cosa? Lo hagan. Así que, si nosotros decimos que creemos en Jesús, tenemos que hacer las cosas que Cristo hizo. Y una de ellas fue que él se bautizó en un lugar donde había mucha agua. Sí, esa es una de las características que el bautismo tiene. Dice allí que fue bautizado en el río Jordán. El río Jordán en algunos lugares llega a tener hasta 20 metros de ancho y fácilmente 2 o 3 metros de altura. Es decir, es un lugar donde el agua corre, hay mucha agua. Incluso dice ahí el versículo número 10 que cuando Jesús subía del agua, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús se sumergió y en este momento está emergiendo, es decir, está saliendo del agua, lo que quiere decir que fue bautizado completamente mojando su cuerpo, ¿cierto o no? Bueno. Siguiente asunto, les pregunto: ¿Jesús era un adulto o era un niño cuando fue bautizado? Era un adulto, una persona con la capacidad de ¿qué cosa? De saber, de tomar una decisión libre, sin presiones, porque el bautismo tiene esa característica, tiene que ser voluntario completamente. No podemos obligar a la gente y decir: a ver, hermano, lo voy a meter acá que se bautice para que se le salga el chamuco. No, el bautismo no tiene esa característica. No podemos obligar a las personas a que se bauticen. El bautismo tiene que ser completamente ¿qué cosa? Voluntario, una decisión personal completamente. Muy bien, siguiente característica. Vamos al libro de los Hechos,
Hechos, capítulo 2, versículo 36 en adelante. Hechos, capítulo 2, versículo 36 en adelante. Si usted está ahí al lado de alguien que ve que no puede encontrar la cita, ayúdele para que pueda leer con nosotros lo que dice la Escritura. Dice Hechos capítulo 2, versículo 36 en adelante. Sepan pues ciertísimamente la casa de Israel que este Jesús, al quien ustedes crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentiros y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de qué cosa, y recibiréis ¿qué? Otra vez lo encontramos ahí, el bautismo por el Espíritu Santo, ¿cierto o no? Cuando la persona se invoca el nombre de Jesús, reciben el don de ¿qué? El Espíritu Santo, el bautismo por el Espíritu del cual hablaba Jesús. Ahora, Pedro aquí les explica a todos ellos, porque les acaba de dar un sermón tremendo, los vapuleó. Y dice la Biblia que fue tan grande el llamado que les hizo, que su corazón se compungió, se hizo así estrecho, se llenó de tristeza, una mezcla entre tristeza, dolor, un sentimiento encontrado, porque ellos se sentían culpables de lo que había pasado, y le dijeron: bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces Pedro dijo: bueno, arrepiéntanse, y después de arrepentirse, bautícese cada uno de ustedes. Para que el bautismo pueda ser suministrado, tiene que haber ¿qué cosa? Arrepentimiento. Es decir, la persona tiene que reconocer que ha pecado y que necesita el perdón de ¿quién? De Jesús. Tercera característica, vamos al libro de Mateo, regresamos por allí un poquito. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Dice así, Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí encontramos otra vez la persona de ¿quién? Del Espíritu Santo, el bautismo por el Espíritu. Para que una persona sea bautizada, ya vimos por lo menos 3 características previas. Tiene que ser voluntario y razonado. Tiene que ser en un lugar donde haya mucha agua. Tiene que haber arrepentimiento para pedir perdón por los pecados. Y cuarta característica, tiene que ser hecho ¿qué cosa? Discípulo. ¿De quién? ¿Del pastor que lo bautiza? No. ¿De quién? De Jesús. En otras palabras, para que lo entendamos claramente, la palabra discípulo quiere decir literalmente el que pisa donde otro ya pisó. Es decir, el que sigue a su maestro donde quiera que él vaya. Ese es un discípulo de Cristo. El que hace las cosas que Jesús hizo. El que piensa como Jesús pensó o piensa.
el que quiere estar donde Jesús está, el que quiere vivir como Jesús vivió. Ese es un discípulo. Ahora, no vamos a discutir mucho aquí el asunto del bautismo en cuanto a otras visiones, otros puntos de vista de otras denominaciones, pero solamente quisiera hacer una pregunta especial que involucra lo anterior, porque la mayor parte de los que vivimos en este país ya fuimos bautizados. Cuando yo era un bebé a mí me bautizaron, sin que yo lo supiera, ni lo preguntara, ni lo pidiera. A mí me agarró mi mamá y me llevó con unos tíos que son mis padrinos y me bautizaron. Ahora les pregunto, ¿puede un niño de 6 meses, 1 año, año y medio, ser discípulo de Cristo? ¿Puede andar donde Jesús anduvo? ¿Seguirlo? ¿Hacer las cosas que Él hizo? ¿Puede un niño de esa edad arrepentirse de sus pecados? ¿Cómo? ¿Cómo va a pedir perdón de algo que no sabe que ha hecho? Porque la Biblia dice, el rey David dice, he aquí en pecado todos fuimos concebidos, ¿verdad? Y pues nacemos pecadores. Pero un bebé de 6 meses, de 1 año, ¿cómo puede pedir perdón? ¿Puede arrepentirse de algo? ¿No lo creen? No puede ser. ¿Puede un niño pequeñito bautizarse voluntariamente? Lo que quiere decir entonces que ese bautismo que probablemente me suministraron o me pusieron a mí no es el bautismo bíblico al cual se refería Jesús, con el cual claramente le dijo a Nicodemo: si no naces del agua y del espíritu, no podrás entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Pero pastor, ¿y ahora qué puedo hacer? Porque yo ya fui bautizado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a ver qué enseña la Biblia, porque yo les invito y les animo, hermanos, hay que leer la Biblia y hay que hacer lo que dice, no lo que digo yo, sino lo que diga ¿quién? La Biblia. Vamos al libro de los Hechos para ver cómo podríamos solucionar el problema que podemos nosotros tener. El libro de los Hechos en el capítulo número 19. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y encontró algunos discípulos y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y qué contestaron ellos? Ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. ¿Cómo? Dice Pablo. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? ¿Y qué dijeron ellos? En el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Y cuando oyeron esto, ¿qué cosa pasó con ellos? Ahora los bautizaron correctamente. Dijo Pablo, no, espérenme, el bautismo que ustedes les suministraron no era el bautismo que ustedes deberían de recibir, porque Jesús dijo que íbamos a ser bautizados con agua y ¿con qué? Y con Espíritu. Y ya recibieron el Espíritu Santo. Ni siquiera habíamos oído que existía el Espíritu Santo. ¿Cómo? Entonces, no es correcto lo que hicieron con ustedes. Y Pablo los volvió a bautizar en el bautismo correcto. Eso quiere decir entonces que si a mí, yo, como individuo, mi mamá me agarró porque mi mamá decía, pues es que su mamá, o sea, mi abuela y su mamá de ella y su tatarabuelita hicieron esto,
y yo voy a hacer eso contigo. Me agarró y de paso ni siquiera me mojaron todo, nada más me echaron tantita agua aquí arriba. No me sumergieron en nada. ¿Eso quiere decir que entonces yo me podría volver a bautizar? Claro que sí. Y yo ya lo hice. El día que comprendí eso en mi vida, lo hice. Sí. Por ejemplo, pastor, a mí de pequeño, mi mamá me bautizó, era católica y me llevaron a bautizar, entonces eso no cuenta. Es un bautismo que no está respaldado por la Biblia. No es el bautismo del cual Jesús habló. Por eso los cristianos, los que ahora creemos una nueva fe, nos bautizamos en el bautismo correcto, porque entendemos que fuimos bautizados con un bautismo que no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. Tendrá que ver con tradiciones y costumbres, incluso familiares, pero no tiene nada que ver con la Escritura. Ese bautismo, hermanos, es el bautismo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que tenía que recibir para poder nacer de nuevo. Y le reveló algo más. Vamos a regresar al libro de Juan, ahí en el capítulo número 3. Versículo número 13. Jesús termina o trata de terminar la conversación con Nicodemo diciéndole: nadie subió al cielo, sino solamente el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Amén. Y Nicodemo se llevó aquellas palabras. Era mucho para él lo que Jesús le estaba pidiendo en ese momento. La decisión era muy difícil porque tenía que abandonar su estatus social, tenía que renunciar a su trabajo, iba a perder todo el sueldo que él ganaba allí, todo lo que implicaba el ser fariseo y ser príncipe de los fariseos y doctor en la ley, lo iba a perder. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo que iba a pasar. Así que aquella noche Nicodemo se fue entre las penumbras y las tinieblas como llegó la primera vez con Jesús. Pero el tiempo pasó. Y 3 años y medio después, Nicodemo hizo algo sorprendente y maravilloso. Vamos a buscarlo ahí en el libro de Juan, en el capítulo 19. Ahí nos dicen qué pasó con Nicodemo, porque esas palabras de Cristo Jesús jamás se borraron de su mente. Dice allí el versículo número 38 del capítulo 19. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Y también quién? El que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, algo equivalente a 100 libras de peso. A Nicodemo le tocó observar la procesión cuando juzgaron a Jesús. Vio cómo depositaron sobre sus espaldas aquel madero pesado, astilloso. Los carpinteros ni siquiera se tomaron la molestia de quitarle las astillas. No tenía caso porque era para un criminal. ¿Cómo iban a preparar un madero especial como si fuera un mueble bonito, fino? Claro que no. Solamente cortaron la madera y así como estaba, la pusieron en los hombros de Jesús. Y fue recorriendo aquel camino hasta el lugar de la calavera. Y uno de los testigos que estaba en aquel día era Nicodemo, que estaba observando y viendo cómo era posible, y pensando como muchos de allí, porque Jesús no se defendía,
¿Por qué no hacía algún milagro poderoso para salvarse a sí mismo? Porque tenía que morir. Y pasaron las 3 de la tarde, cuando Nicodemo estaba observando hacia el horizonte, en aquella montaña donde estaban aquellas 3 cruces, aquellas palabras que le dijo Jesús regresaron a su mente y comenzaron a martillar sus pensamientos, porque regresaron las palabras de Jesús cuando le dijo: y así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y muera, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese momento Nicodemo se convirtió, dejó de ser un convencido para ser un convertido. Y la Biblia dice que cuando Jesús murió, fue Nicodemo junto con José de Arimatea, otro de los príncipes de los fariseos, que vinieron públicamente. Ya no le dio vergüenza, trajo un costal lleno de especies aromáticas de mirra para traerlo a los pies de Jesús. No le dio vergüenza con la gente. En ese momento ya todos supieron que Nicodemo era discípulo de Jesús. Había llegado el momento en que él nació de agua y de espíritu, y en ese momento se reveló como un verdadero discípulo de Jesús. Pasó de ser un lobo con deseos de ser oveja a una oveja convertida por Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que es el bautismo. Esa es la historia maravillosa que Cristo puede hacer en nuestras vidas: transformarnos, cambiarnos. Algunas personas piensan y creen que cuando nosotros nos bautizamos nos van a salir alitas y una aureola, ¿no? Y que vamos a andar caminando y flotando ahí y ya no nos vamos a portar mal. No, el bautismo no es eso. El bautismo es el primer paso en la vida cristiana, porque la vida cristiana, hermanos, es un proceso, no es un estado. Algunas iglesias enseñan que la salvación es un estado. Esfuérzate mucho, haz cosas muy buenas para que llegues a salvarte. Pero la salvación no es un estado, es un proceso. Esa mentira satánica de que una vez que te salvas siempre salvo, no proviene de Dios, porque rebaja la salvación a un estado, y la salvación es un proceso. Yo siempre lo comparo así como un partido de fútbol. El encuentro dura 90 minutos, ¿cierto? Y está en 2 tiempos. Y si uno de los jugadores se cae al minuto 15 y no está lesionado, ¿puede volver a jugar? Claro que sí. Y si se cae o lo tumban o le cometen un foul al minuto 60, al minuto 70, al minuto 80, al minuto 90, antes de que el árbitro silbe, ¿puede pararse y volver a jugar? Claro que sí. La salvación es eso, un proceso donde el bautismo es nuestra entrada a ese juego. Pero eso quiere decir que entonces yo soy susceptible a equivocarme, a cometer errores. Pero si los hago, entonces me puedo volver a levantar pidiendo ayuda de Jesús, diciendo: Señor, ayúdame, porque yo prometí que no iba a hacer eso, pero lo volví a hacer. Ayúdame. Y ahí es donde viene la ayuda de Cristo, para que nosotros sigamos en el proceso de salvación. Esa es la idea. El bautismo es un acto público de demostrar nuestro cariño por Jesús. Es que le estamos diciendo a todo el mundo: yo he encontrado que Jesús es el único que puede transformar mi vida, y este día quiero sellar mi pacto de amor con Él. Eso es el bautismo. Un matrimonio, 2 muchachos se conocen, empiezan a platicar, después se hacen novios, él va y la visita a su casa, y ahí están platicando, se dan las 8, las 9, las 10, y él no se quiere ir, y la muchacha, la novia, le dice: ya es tiempo de que te vayas, un ratito más, dice, un ratito más. Y sale la mamá y le dice, ¿verdad? Hija, es tiempo de que te vayas. Ahí voy, mamá, un ratito más.
Pasa media hora y apagan la luz y la vuelven a prender. Eso es señal de que hay que meterla. Un ratito más, dice, hasta que se oye una voz ronca y profunda. Hija, ya es hora. Y en ese momento entra. Pero los muchachos se quieren tanto que quieren estar juntos, no se quieren separar. Así que llega el momento en que dicen, pues vamos a casarnos, porque necesitamos vivir juntos. Vamos a casarnos. ¿Y qué hace esa pareja de novios? Va y busca al pastor, al sacerdote, al rabino, y le dice, oigan, en el cuarto más oscuro que hay en la iglesia, allí cásense. ¿Hacen eso? Claro que no, hacen una fiesta y dan invitaciones, y en el lugar más público y mejor de la iglesia, del templo, de la sinagoga, que los casen y que todos sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo asistan para que ellos vean la demostración pública del amor que se tiene el uno por el otro. Eso es el acto del bautismo. Cuando yo públicamente estoy diciendo, Señor Jesús, quiero estar contigo por la eternidad. Así de sencillo. Ese es el bautismo. Así que esta noche la historia de Nicodemo nos ilustra cómo nosotros podemos nacer de nuevo. Y ya dije que es un acto voluntario, no obligado, es voluntario. Y durante toda la semana hemos estado platicando acerca de lo que Jesús puede hacer por nosotros en nuestra propia vida. Muchas cosas que Él está dispuesto a realizar por nosotros. Pero nosotros tenemos que dar un paso, y esa es una decisión nuestra. Todos los muchachos del pueblo esperaban la llegada del sabio, porque cada vez que llegaba el sabio, se sentaban ahí en las piedras, a la orilla del camino, y le lanzaban preguntas, esperando su respuesta, que generalmente era la mejor respuesta a sus dudas. Pero uno de ellos, que tenía una mente muy inquieta y tranquila, pensó y dijo, ahora yo le quiero hacer una pregunta al sabio de tal manera que él no tenga respuesta para esta pregunta. Estuvo pensando y pensando y pensando qué preguntar, hasta que logró obtener algo que él pensaba que iba a poner en vergüenza y en evidencia al sabio. Cuando llegó el sabio, permitió que todos hicieran la pregunta, y cuando él ya estaba tomando el camino para irse otra vez, lo detuvo y le dijo, perdón, tengo una pregunta para ti. En medio de sus manos, él tenía un ave, un pájaro. Llegó hasta donde estaba el sabio y las plumas se podían ver. Así que le preguntó al sabio y le dijo, ¿qué es lo que tengo en las manos? Un pajarillo, le dijo el sabio. Bueno, si eres tan sabio, entonces ahora dime, ¿está vivo o está muerto? Si el sabio decía que el pajarillo estaba vivo, el joven lo único que tenía que hacer era apretar las manos y matar al pájaro. Si el sabio decía que estaba muerto, entonces lo único que tenía que hacer era abrir las manos y el pajarillo. El sabio lo contempló por unos instantes y el joven volvió a insistir y le dijo, dime, ¿está vivo o está muerto? El hombre tomó su vara, dio una media vuelta, dio unos pasos y entonces lanzó la respuesta y le dijo, la decisión está en tus manos. Tú eres el único que puedes decir. Y esta noche, mis amigos y mis hermanos, la decisión está en sus manos. Yo voy a hacer una invitación específica. Esta no es para todos, porque durante toda esta semana se han parado todos, se han puesto de pie y hemos orado y hemos pedido a Dios que nos quite muchos malos vicios que tenemos y que nos quite lo mentiroso y lo metiche y lo tracalero, ¿verdad? Y bueno, el Señor hace su obra maravillosa. Yo no sé si esta semana lo va a hacer. Hay que orar. Pero el llamado de esta noche es diferente. Yo creo que aquí hay personas
que no han sido bautizadas con el bautismo bíblico. Y yo como pastor tengo que hacer esa invitación especial. Esta semana no estaría completa si no hago esa invitación, un llamado al bautismo. Y quiero decirles algo más. Mañana terminamos. Y yo vine e hice mi trabajo. Hablamos de la palabra de Dios. Yo puedo estar tranquilo delante de Dios y decirle: Señor, yo fui. Tú me mandaste y yo fui. Y les prediqué lo que tú querías que ellos conocieran. Pero esta noche yo quisiera hacer un llamado. ¿Habrá alguien aquí que fue bautizado tal vez con un bautismo que no es el que menciona el Escritor? O tal vez nunca fue bautizado. Y esta noche quiere empezar a hacer planes para bautizarse. ¿Habrá alguien aquí en este lugar que quisiera ponerse de pie y decirle al Señor: Señor, tengo muchas cosas en mi vida que me atan, me jalan, mi familia, mi trabajo? ¿El qué dirán de mí? Pero esta noche, en tu nombre, rompo eso. ¿Habrá alguien que quisiera ponerse de pie y esta noche comenzar a hacer planes para ser bautizado? ¿Habrá alguien aquí en esta ocasión? Y yo quiero orar por ustedes. Dios le bendiga, hermana Leti. Señor, bendiga su decisión, que le ayude. Ya hemos platicado esta semana. Dios tiene para estar usted. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera ponerse de pie con nuestra hermana Leti y que diga: yo también lo quiero hacer? Tú, Sebastián, ponte de pie ahí donde estás, por favor. Vamos a orar por ti, para que el Señor te bendiga y te ayude a conservar esa decisión en tu corazón. ¿Habrá alguien más que quisiera ponerse de pie? Tú, hijo, que Dios te bendiga. Ahí quédate, ahí paradito donde estás. ¿Alguien más? Que diga: yo voy a orar, tenemos que orar y nos vamos a ir, no voy a estar toda la noche insistiendo y diciendo. Pero yo no me quiero ir sin haber insistido la última vez. ¿Habrá alguien más que quisiera entregar su vida al Señor a través del bautismo? Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Muy bien. Vamos a orar. Tenemos que orar y nos tenemos que ir por 8:45. Sé que siempre me paso el tiempo. Y vamos a orar, pero voy a hacer una última invitación. Solo los que están de pie van a permanecer así. Si en medio de la oración usted quiere ponerse de pie, porque estuvo luchando en su banca y se aferraba, pero sentía algo que le empujaba o le empujaba para arriba, póngase de pie. Entregue su vida al Señor. A veces nosotros pensamos y decimos: lo voy a hacer cuando sea bueno. Ese día nunca va a llegar. No nos bautizamos porque somos buenos. Nos bautizamos para que Cristo Jesús nos haga buenos. Para eso nos bautizamos. Así que les voy a invitar a inclinar su rostro, y si alguien quiere ponerse de pie, hágalo durante la oración, para que podamos tomarlo en cuenta. ¿Está bien? Vamos a orar, por favor, así como está. Querido Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora te damos gracias por la vida, por la salud, porque en tu nombre bendito nosotros podemos tener misericordia para nuestras vidas. Te alabamos porque tú eres grande y porque para siempre es tu poder y tu grandeza. Esta noche hemos estudiado un asunto que la Biblia presenta a través de un encuentro que tuvo Jesús con aquel hombre, al que llamaban vencedor, pero que terminó vencido, porque terminó rendido a tus pies. Y a través de esa derrota obtuvo la victoria de la vida eterna. Hoy, Señor, aquí están tus hijos puestos de vida. Hay dos damas que